Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que como cada jueves siempre se abre para todas y para todos ustedes. Parlamento en Vivo, que es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Y bueno, por supuesto, ya están abiertos nuestros canales para que ustedes se puedan comunicar con nuestras diputadas y diputados que como siempre participan en los temas importantes que tienen que ver con los cambios en la sociedad, aprobaciones de leyes, discusiones y demás, que es así como lo vivimos además todos los mexicanos. Gracias por estar aquí. El día de hoy, además, el tema es piso parejo en los cargos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Esta es una decisión, es una reforma que avala la Cámara de Diputados a lo que es pues la ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. De eso vamos a hablar el día de hoy y quiero presentarles a quienes hoy están con nosotros para justamente hablar de esto. Está con nosotros la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del PRD. Ella es secretaria de la Comisión de Igualdad y Género, integrante de la Comisión de Gobernación y Población y también es integrante de la Comisión de Seguridad Pública. Bienvenida, gracias por estar aquí, diputada. Gracias a ti. Un saludo a todos y a todas. Gracias. Y también está con nosotros el diputado Ariel Rodríguez Vázquez, de Movimiento Ciudadano. Él es secretario de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, además también de Pueblos Indígenas, de la Comisión de Pueblos Indígenas. Bienvenido, diputado, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, al contrario, gracias por la invitación. Pues iniciaremos, yo creo que porque nuestro público, quienes están entrando a este Facebook Live en vivo, pudieran entender qué reformas fueron las que se hicieron, porque son diversos artículos, son varios artículos los que se reformaron de la ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. ¿Le parece bien que empecemos con usted, diputado Ariel Rodríguez, para que nos diga cuál es el posicionamiento de su partido, por favor? Y enseguida vamos con la diputada Almaguer. Bueno, en términos generales, lo que se reformó es basado en la reforma constitucional de paridad en todo, que en el 2019 se planteó, tratar de adecuar la ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pero nuestra opinión es que nos quedamos muy cortos. Perdimos una gran oportunidad de plantear las reformas completas. De hecho, hay algunos elementos de la propuesta original que yo en lo personal lamento que no se hayan incluido en el dictamen final. Y entonces se incluyeron cosas que son trascendentes. No digo, no resto mérito a lo que sí se aprobó, pero creo que perdimos la oportunidad de hacerlo a fondo. Se aprobó el lenguaje incluyente en el articulado para facilitar que haya una paridad en la estructura propiamente del INPI, pero perdimos la oportunidad, por decirlo de alguna manera, de motivados por esa gran reforma del 2019, poder plantear a fondo la paridad no solo en la estructura del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, sino en la participación y organización indígena en todo el país. Y por eso digo que finalmente creo que nos quedamos cortos. Se terminó acotándose más a temas de lenguaje en la norma para facilitar integrantes de los órganos y no miembros, que de pronto es una palabra que connota más solo el masculino, incluir las y los en determinados puntos, pero eso, creo que siendo muy valioso lo logrado, nos quedamos cortos en lo que podríamos haber alcanzado. Bien, pues muchas gracias, diputado. Vamos ahora con la diputada Guadalupe Almaguer, del PRD. Diputada. Silvia, te saludo nuevamente y saludo al compañero Ariel del Movimiento Ciudadano. Bueno, yo quiero decirles que en efecto la ley, digamos, la ley madre de todas estas reformas que se hicieron posteriormente con otros instrumentos legales, vienen de esta reforma que también propusimos en el 2019, en donde tiene que garantizarse la paridad en todo. Y el 7 de abril, Silvia, Ariel, del 2020, las diputadas y diputados del PRD presentamos la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Pueblos Indígenas en materia de paridad de género, mejor conocido como el INPI.
Se establece como fundamento de la reforma constitucional, por supuesto, en materia de paridad entre géneros, porque promulgamos, como ya les dije, y se publicó en el DOF el 6 de junio del 2019. Yo quiero, sin embargo, y donde sí se establecieron, perdón, que la paridad es un principio que debe regirla de manera transversal en todo el quehacer público, en los tres poderes de la Unión y en los tres órdenes de gobierno. Esta iniciativa, quiero recordarles a todo el público, fue aprobada el 16 de febrero para que las disposiciones contenidas en la ley del Instituto de Pueblos Indígenas, el INPI, surtiera efecto de que las funcionarias de este órgano autónomo tengan las mismas posibilidades de desarrollo profesional, compitiendo en igualdad, diría yo también en equidad de circunstancias, y a la vez introduciendo como acción afirmativa a lo que se refiere Ariel, que es el lenguaje incluyente o lenguaje de género, si así se requiere. Yo diría como una primera aportación que afortunadamente, Ariel y público, las leyes no son finitas. Si bien alguien pudiera apreciar que la Cámara, que la iniciativa se queda corta junto a otros elementos que no pudo introducir en ella, afortunadamente hay energía, hay tiempo y hay también convicción en quienes así lo tenemos de ir perfeccionando las leyes para que puedan las mujeres crecer profesionalmente en equidad y obviamente en paridad en un instituto tan importante como es el INPI, que se encarga o debería de encargarse, entre otras cuestiones, de garantizar el desarrollo, también meter la sustentabilidad, por eso me parece muy importante la presencia de Ariel aquí, porque todo desarrollo, más en las culturas y en los pueblos indígenas, tienen que incluirse todo lo que tiene que ver con desarrollo sustentable. Silvia. Pues es que es muy interesante lo que ustedes están planteando y yo creo que conocemos muy poco también lo que es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. En general, la sociedad no sabe a qué se dedica este instituto, qué es lo que regula y que es verdaderamente de una importancia vital en nuestra sociedad para que muchas cosas en las comunidades también puedan cambiar y, bueno, va hacia las comunidades y desde las comunidades el Instituto de Pueblos Indígenas. Queremos nada más recordarle a nuestro público que también estamos en YouTube y ver si ya podemos tener bien el audio del diputado Ariel y además, bueno, su participación. Por favor, diputado, adelante. Perdón, ¿no se escuchó bien en el momento anterior? ¿Perdón? Sí. ¿Ahí se escucha bien? Sí, en el momento anterior nos escuchó bien, pero ahorita ya lo estamos escuchando perfecto. Por favor. Qué bueno que ahora se corrige. Bueno, decía hace un momento, voy a repetir las ideas centrales, que en principio logramos hacer modificaciones en el cuerpo normativo de la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para incorporar elementos de la paridad dentro de la propia estructura. Sin embargo, yo mencioné que creo que nos quedamos cortos en lo que la materia de paridad, fruto de la reforma del 2019 que obliga a la paridad en todo, en los tres órdenes de gobierno. Nos quedamos cortos porque hay elementos que la iniciativa propuesta originalmente me parece que eran atinados y que al final en la propuesta final de la comisión y que fue lo que se votó en el pleno, pues ya no alcanza más que a delinearse los elementos lingüísticos en la ley, de incluir las y los, de incluir integrantes y no miembros, que de pronto es una palabra miembro que denota más lo masculino. Entonces, creo que se avanzaron, sin duda, cosas, pero perdimos la oportunidad de plantear a fondo la paridad dentro de la estructura
del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y cómo además esa paridad puede permear para propiciar la participación política de los grupos y comunidades indígenas con una paridad, con la complejidad que implica la paridad por las culturas de los grupos y comunidades indígenas, que de pronto pues puede haber elementos de patriarcado, de machismo que hay que evolucionar, pero bueno, perdimos la oportunidad de introducir adecuadamente esos elementos. Sí, ahora, en esta parte que tiene que ver con lo que sí se logró, hay como varios artículos que se modificaron. Si pudiéramos explicarle a las personas que están entrando justo a la transmisión exactamente cuáles fueron estas reformas, sí de paridad o sí de género, pero qué implicaciones tiene dentro de la institución. O sea, las mujeres van a tener la posibilidad, además de competir de una manera exactamente en equidad y en igualdad de circunstancias, no, ¿cuál es el parecer de su partido, diputado? Sí, fundamentalmente la modificación legal es mucho más acotada, por eso digo que pudimos o debimos haber ido más allá. Es simplemente explicitar que en los cargos dentro de la estructura del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se define como el o la funcionaria de determinado cargo. Entonces, a eso me refiero. En efecto, hay elementos dentro, porque creo que tú estás como haciendo connotación del tema electoral y la presencia. Ese es objeto de otra ley que no fue propiamente objeto de esta modificación legal, y en efecto son avances importantes porque el tema de equidad de género, de la paridad en las estructuras, en las candidaturas, en los cargos públicos, pues es un tema que tendremos que ir empujando desde varios elementos normativos y de acción del Ejecutivo y Legislativo para que pueda ser una realidad. Pero en efecto esto es mucho más acotado, es simplemente explicitar el o la funcionaria de determinado cargo dentro de la estructura del INPI. Gracias. Vamos ahora con la diputada María Guadalupe Almaguer. Diputada. Gracias, Silvia. Bueno, el cuerpo, como quedó, que yo podría coincidir hasta cierto sentido de que quizás fue falta de altura de miras y también, como dice el diputado Ariel, se hace una propuesta original y en las mesas de trabajo se va acotando y esta queda posiblemente disminuida o no con los alcances que originalmente podría haberse estado presentando una iniciativa. Sin embargo, se propone que dentro de los procedimientos de designación, nombramiento y elección de las y los funcionarios sean alternados entre mujeres y hombres, tendiendo hacia la igualdad numérica entre ambos sexos y garantizando al mismo tiempo la igualdad de oportunidades para todas y todos. Yo quisiera irme más a un método más pedagógico para quienes nos están escuchando, Silvia, si me lo permites. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que cuando nosotras decimos paridad en todo, sea verdaderamente en todo? ¿Y por qué es importante que el INPI, el Instituto de los Pueblos y Cultura Indígena, pueda incluirse esta mirada de las mujeres? Bueno, porque ciertamente este tipo de comunidades, algunos en la mayoría de los estados con población indígena en este país, tienen lo denominado para insacular, para decidir la figura de los usos y costumbres. Usos y costumbres que en efecto tienden a ser usos muy machistas y costumbres muy patriarcales, muy machistas. Entonces, en cuanto se tiene funcionariado de mujeres y de hombres que presumimos especialistas en esta materia, estos irán participando de manera muy activa para que los procesos de toma de decisiones en las comunidades indígenas sean también vistas
principalmente vistas la mirada de las mujeres como esa gran participación sin la cual el mundo no será equitativo, ni el mundo será igualitario y ni el mundo será democrático. A mí me parece que esa es una parte importante del espíritu de esta ley. Por eso nosotras decimos que la paridad en todo es una medida, si alguien quiere verla acotada, bueno, pero para nosotras es una medida que irá sembrando en los institutos, en los procesos de las comunidades indígenas, en esto de lo llamado usos y costumbres, un camino, caminos en donde las mujeres indígenas puedan transitar con mayor seguridad, con la participación en las tomas de decisiones como un derecho y no como una concesión, y ir erradicando poco a poco en la cultura de este mecanismo de los usos y costumbres, que no se vean exclusivamente como el elegir al señor que es el hombre que maneja y domina la comunidad, sino ver el otro lado del mundo, que es el mundo de las mujeres, y para eso me parece que es muy importante, yo diría insustituible, que la paridad en todo haya tenido también el impacto de esta propuesta que presentó mi partido el año pasado. Me parece que ir construyendo desde la función pública, desde el funcionariado, por ejemplo, Silvia, Ariel y al público que nos escucha, en las consultas. Una cuestión tan sencilla como las consultas, bueno, con una participación de mujeres en el funcionariado del INPI, va a hacer que más mujeres participen en las consultas que se supone deberían de ser, según la ley, obligatorias para tomar decisiones de política pública en el país. Aunque en esta administración no se haya dado eso, ni se dé eso, porque por lo menos en mi estado, yo soy de San Luis Potosí, sigue pendiente las consultas en los municipios que tienen población indígena. Eso no, las malas prácticas no quiere decir de ninguna manera que no podamos irlas erradicando y sustentados en la ley, que es nuestra responsabilidad como legisladora y como legisladores, poner un andamiaje que garantice que haya mujeres en el funcionariado nacional, para que éstas a la vez puedan estar impactando en la vida y en los procesos democráticos de las comunidades indígenas, en las consultas, pero también, por supuesto, sin lugar a duda, sí tiene que ver con procesos democráticos. Y procesos democráticos y con cargos públicos. Si el proceso democrático se da sesgado, como se ha dado casi siempre con sus entenderes de los usos y costumbres, van a seguir dejando de lado a las mujeres, cuando en una comunidad indígena la participación de las mujeres en todo el desarrollo de la comunidad es un papel determinante. Sin embargo, a la hora de tomar decisiones, entonces ahí es cuando viene el sesgo. Me parece que es muy importante esto que se avanzó. Yo afortunadamente soy de las que creen y soy una convencida de que las leyes se pueden seguir perfeccionando, y además se deben de obligar ya con este instrumento que tenemos a que las comunidades indígenas de todo el territorio nacional pudieran estar interviniendo el INPI y por lo menos tratar, digamos, yo diría obligar, pero si les parece ruda la palabra o el concepto, por lo menos ir encaminando a que las mujeres en las comunidades indígenas, teniendo una vida tan protagónica, tan importante, pudieran estar en el camino y en el tránsito ya de los procesos democráticos, de participar en las consultas. Y por supuesto, yo no tengo ninguna duda, esa fue una parte importante del instrumento legal, el asunto de tener mujeres indígenas en las tomas de decisiones.
A mí me parece muy importante eso. Ese es un motivo que nos dio a presentar esta iniciativa y que, por cierto, Silvia, está ya en los lineamientos del Consejo General del INE, que como tú sabes, estamos también ahí en el Consejo General del INE, respaldando todo lo que hace la comisión presidida por una mujer de convicciones, como es la consejera Carla Humphrey. Entonces, para poder hacer lineamientos, el Instituto Nacional Electoral, no solamente con el tema de las culturas de los pueblos indígenas, sino también, por ejemplo, con el tema de las personas afromexicanas. Me parece que es muy importante, es una comunidad que había estado invisible y me parece que hoy tienen que ser tomadas en cuenta, por supuesto, para ser candidatas y candidatos en la toma de decisiones y para que la vida de las mujeres y los hombres en este país tenga esas dos visiones. Por cierto, según los datos del INEGI, como ustedes ya lo sabrán, seguimos siendo las mujeres por 2.5 un número mayor de hombres en este país, y eso se tiene que notar, y eso se tiene que ver, y eso se tiene que ver también y reflejar en las leyes, pero también en la vida de los hombres y de las mujeres, de las comunidades indígenas y, por supuesto, de los y las afro-mexicanas en este proceso democrático del próximo año. Muchísimas gracias, diputada. Diputado Ariel, nos pregunta Rita O'Donnell, dice, ¿qué otras reformas han aprobado en esta legislatura a favor de las niñas y mujeres indígenas? Y yo recuerdo que, de hecho, tuvimos aquí un programa acerca de todo lo que la Cámara de Diputados está haciendo justo a favor de no solamente visibilizar a las comunidades, sino también de dar un lugar específico a las niñas y mujeres indígenas, pero le dejo a usted, por favor. Lo dices bien, ha habido distintas modificaciones legales en ese sentido, y algunas que tienen que ver y estamos justamente trabajando, por ejemplo, en este momento, en la obligatoriedad de consultar a las comunidades y los pueblos indígenas cualquier modificación legal que los impacte en términos presupuestales, en términos legales, y justamente estamos ahorita en el trabajo interno para que esa discusión, digamos, se desarrolle dentro de la comisión y finalmente de hecho, estamos justamente en la consulta que se va a hacer a los pueblos y comunidades a lo largo y ancho de todo el país para poder plantear el tema con ellos y recoger todas sus opiniones y observaciones para poder incorporarlos en la propuesta legal. Digo esto que aunque no tiene que ver aparentemente directamente con género, el simple concepto político de asumir pues a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de su desarrollo, no como objetos de dádivas o de desarrollo pensado desde un escritorio, es trascendente incluso también para el tema paritario. Quiero además hacer énfasis en que coincido con la diputada Maguer en que la necesidad de incorporar la toma de decisiones en la participación de las comunidades y pueblos indígenas de la mujer es trascendente porque de hecho así ocurre. Quienes hemos trabajado, hemos tenido la fortuna de trabajar con pueblos y comunidades en algún momento, nos hemos dado cuenta de la voz importante que representan las mujeres en la organización comunitaria. Sin embargo, justamente no hemos logrado que en la estructuración legal facilitemos y obliguemos, como dice la diputada Almaguer, que no hay que asustarnos con esta palabra, a que los cargos de decisión puedan ser paritarios, porque si no, de pronto los usos y costumbres tienden a repetir la lógica donde la mujer se relega su participación para algunos elementos, pero no para las tomas de decisiones, no en los cargos directivos. Y si en la estructuración legal no empujamos a facilitar
de lo que decía, la excelente, la maravillosa, la generosa participación de las mujeres dentro de la comunidad para que pueda ser reconocida su voz, su autoridad, su decisión, que impacte a su comunidad y a otras, pues nos seguimos quedando cortos. Y porque el tema de paridad, no sé si es un poco lo que está pensando la diputada Almaguer, pero coincido con parte de esta visión que plantea, lograr de hecho la paridad, hay ámbitos donde puede ser más complejo que en otros. Y si lo logramos dentro de la participación política en las comunidades y pueblos indígenas, estaremos empujando por la ruta correcta la transformación de equidad cultural, con un cambio cultural, para que todos vayamos entendiendo la dimensión trascendente. Voy a decir casi una simpleza. Si lográramos acabar con la pobreza en este país, pero no lográramos acabar con la inequidad que hay en términos de paridad de género en la toma de decisiones, volveríamos nuevamente a la pobreza y a la injusticia. Es decir, acabar con esta discriminación que de facto ocurre en la toma de decisiones y en la participación de la mujer en ámbitos políticos, desde lo comunitario hasta lo político, en los tres órdenes de gobierno, es trascendente para lograr un orden profunda y absolutamente democrático, que es parte del planteamiento a lo que en un primer momento me refería con que nos quedamos cortos, con que habría que lograr más allá, sin demeritar lo que estamos avanzando, porque como lo dice la diputada Naguel, coincido con ella, la progresividad normativa y legislativa, pues mientras caminemos en la ruta correcta, pues creo que vamos avanzando bien. Y es parte de de los retos, de la complejidad, porque repito la idea de que la equidad, hay sectores sociales donde es más complejo, donde el arraigo cultural a determinada visión patriarcal complica, y este es justo el ámbito, uno de los más complejos, pero donde, bueno, pues ahí es donde hay que empujar con más fuerza y más claridad para que logremos una transformación cultural plena del tema, ¿no? Muchas gracias, diputado. Y bueno, la misma pregunta, diputada Almaguer, que nos hacen precisamente quienes hoy están con nosotros. ¿Qué otras reformas han aprobado en esta legislatura a favor de las niñas y mujeres indígenas? Porque se ha aprobado mucho acerca, bueno, más bien a favor de las mujeres, pero específicamente de las mujeres indígenas, ¿qué le contesta usted a Rita O'Donnell? Bueno, nosotras podemos proveer en nuestras páginas, en las mismas redes sociales, de todo ese tipo de información. Sin embargo, hoy, a grosso modo, les diré, y particularmente a quienes hoy nos hace favor de preguntarnos, que ha habido en esta legislatura particularmente, sí ha habido, en este momento no tengo todos los nombres de las leyes que hemos transformado y hemos aportado y hemos adicionado y hemos proveído para las reformas, pero sí ha habido un gran paquete. Yo, sin embargo, quiero entender la preocupación de quienes nos hacen esta pregunta, porque pareciera que los cambios no se notan. Y yo ahí coincidiría. Sí hay reformas para el INPI, por ejemplo, y ha habido reformas muy importantes para garantizar, por ejemplo, que las niñas, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con embarazo en adolescentes. Quienes más, que por cierto, México encabeza no solamente en América Latina, sino en una buena parte del mundo, desafortunadamente, el embarazo niñas, en adolescentes y niñas en México es brutal. Y por cierto, un 96% resultado de violaciones. Entonces, sí hemos insertado, adicionado y reformado leyes que en la letra garantizan los derechos a la infancia, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la norma 046, en cuanto al asunto de los embarazos en adolescentes. Sin embargo, el problema que tenemos
en la mayoría históricamente de las administraciones, pero en esta se ha acrecentado muchísimo el problema por el abandono de las instituciones, por el desmantelamiento de las instituciones que está viviendo en estos momentos México, y particularmente yo le diría a quien nos hizo favor de hacernos la pregunta, que además de los instrumentos legales que se han hecho en esta legislatura a favor de la niñez indígena y de la niñez en general, es el problema del presupuesto. En 2018, en 2019, en 2020, el presupuesto no tuvo perspectiva de género. Y a México le consta cómo nos quedamos durante horas defendiendo para etiquetar un presupuesto con perspectiva de género y no se logró. Tenemos un gobierno insensible, tenemos una mayoría artificial en la Cámara de Diputados insensible e irresponsable, diría yo, con el problema de violencias que viven y vivimos las mujeres y las niñas mexicanas. Y les voy a poner un ejemplo para luego irme a una parte, si me lo permite, Silvia, de lo que comentaba el diputado Ariel. El informe legislativo 2018, paridad de género en el Poder Legislativo, se afirma que a pesar de que en México el 51.7% de población son mujeres, aún hay pocos espacios institucionales ocupados por las mujeres. El 14% de las mujeres en ese estudio se arrojaba son presidentas municipales y el 86% son hombres. El 26% de las sindicaturas son ocupadas por mujeres y el 74% por hombres. Esto tuvo sí cambios ahora a partir del 2018 que nos fuimos al amparo del segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución. Sin embargo, será hasta esta elección del 2021, con la garantía en todas las leyes que hicimos, que reformamos para lograr la paridad en todo, y por ejemplo, reformamos 9 artículos de la Constitución Política y 86 leyes secundarias para poder lograr, en efecto, la paridad en todo. Bueno, este año, después de la elección de este 6 de junio, veremos los resultados, porque este año sí será la paridad en todo. Y yo quisiera decir nada más un asunto sobre lo que comentó el diputado Ariel. Se lleva mucho al terreno de esta complejidad que hay en las comunidades indígenas, de incluso se lleva la narrativa el asunto del cambio cultural. Sin embargo, el cambio cultural sin leyes que lo sustenten sería un poco complicado. Ahora tenemos leyes que lo sustentan y ese cambio cultural que comenta el diputado Ariel se tiene que ir trabajando desde el INPI, que es el instituto creado ex profeso para ello, y se tiene que introyectar dentro de las culturas esta participación y valorarla, en efecto, no solamente visualizarla, sino valorar la participación de las mujeres y abrir la puerta de la participación real en la toma de decisiones. Si nosotros estamos y nosotras estamos constantemente con el discurso de la complejidad, bueno, yo lo traduzco a muy sencillo, es la resistencia del machismo en las comunidades indígenas, que les ha sido muy sencillo que sean los hombres los que lleven la toma de decisiones y sigan dejando de soslayo la participación de las mujeres. Bueno, esas resistencias hay que desarticularlas y para eso sirven precisamente los instrumentos legales, Silvia. Muchas gracias, diputada. Diputado Ariel, además de lo que usted quiera también agregar, nos pregunta Claudio Fernández, nos dice, ¿dónde queda la perspectiva intercultural e intergeneracional? Preguntando yo creo también por si en algún momento esto permeará en la ley del instituto. Nos dice Claudio Fernández. Por favor, diputada. Sí, no, en las modificaciones legales no se incorpora nada al respecto.
me gustaría conectarlo con una de las cosas que mencionó la Sí, por diputada favor, Almaguer, que adelante. coincido con ella en que la transformación cultural no se va a dar de manera espontánea. Y en efecto, plantear la complejidad no es justificar la no modificación, por el todo lo contrario. Coincido con que hay que enfrentar estos elementos culturales que pueden no ser tan propicios para la comprensión de la equidad de género y empujar esa normatividad, pero sin duda que es el papel de las instituciones y de las leyes ir empujando para que esto vaya ocurriendo de manera paulatina en todos los ámbitos de la vida pública e incluso la privada. Eh, y es parte de la tarea que tenemos, pues. También coincidiría en una idea, y quisiera compartir a lo mejor con nuestro auditorio una idea que, a ver, voy a decirlo así. Muchas veces el marco normativo en este país tiene ciertas virtudes y yo me atrevería a decir que los principales problemas que necesitamos resolver en los próximos años en este país corresponden más al ámbito de la ejecución de ese marco normativo, porque no estoy diciendo que nuestras leyes no sean perfectibles y que no haya un montón de cosas todavía que empujar y que hacer, pero hay un problema muy grande entre lo que la norma dice y la ejecución, la interpretación que el Ejecutivo, que tiene que interpretar muchas veces ese marco normativo, hace. Por ejemplo, en efecto mencionaba, ha habido en esta administración federal una evidente dificultad de comprensión del marco normativo que ya teníamos y ha habido una presupuestación muy limitada para algunos temas de género, de las casas de asistencia a la mujer violentada. Entonces, ha habido poca sensibilidad para comprender de manera profunda el tema y entonces esa ejecución pues se aparta de lo que la norma dice o lo que la presupuestación podría, debería haber sido, y ahí es donde empieza la brecha, pues no solo a no acortarse, sino a veces hasta a ensancharse más. Y en efecto, ahí hay un tema también cultural, que no es un asunto exclusivo de los pueblos y comunidades indígenas, sino de nuestra cultura política para poder ser eficientes y comprender el espíritu de este marco normativo para poder ejecutarlo. Y en efecto, pues estamos viviendo retrocesos en la ejecución de la paridad, a pesar de que tuvimos hace 2 años una modificación constitucional que nos obliga legalmente a propiciar la paridad en todo. Voy a poner ejemplos concretos. Voy a poner un ejemplo concreto que tal vez para mí es el más significativo. En este momento, el Congreso mexicano es prácticamente paritario. De hecho, nos autodenominamos la 64ª legislatura, la legislatura de la paridad, porque prácticamente somos paritarios y celebro profundamente eso. Lograr eso fue un trabajo del marco normativo electoral y de las instituciones electorales y de la competencia de los partidos políticos y del trabajo al interior de los partidos políticos y de la conciencia de los ciudadanos y ciudadanas que finalmente nos dieron por resultado este marco normativo. ¡Qué maravilla! De verdad es una maravilla. Pero los cargos directivos, por ejemplo, las presidencias de las comisiones al interior de la Cámara de Diputados, la mayoría son presididas por hombres. Y estas son decisiones políticas que tienen que ver con el grupo mayoritario y con los equilibrios al interior. Entonces, voy a simplificarlo en una frase. No solo necesitamos que las mujeres lograr la paridad, sino que estén en los cargos, que las mujeres estén en los cargos de toma de decisiones. Necesitamos mujeres con poder
con el poder de tomar las decisiones. Porque entonces esta legislatura de la paridad de género, que qué maravilla, somos de las legislaturas más paritarias en el mundo en este momento, y repito que esto es fruto de una serie de evolución legislativa, electoral, de participación, que habrá muchas cosas que afinar, pero que sin duda hay cosas que nos debemos felicitar por el trabajo previo de muchas mujeres y hombres que hemos ido empujando para que esto sea posible, pero ahí están los elementos que nos faltan. Si no logramos que al interior de la Cámara de Diputados, en las tomas de decisiones, la mayoría de los cargos decisorios estén también paritarios, pues suena muy bonito que somos la legislatura de la paridad de género, pero ahí están claramente señaladas las oportunidades y los retos. Entonces, estos son los elementos. Quien ejecuta la ley tiene que estar convencido, y hay temas que tienen que ver también pues con capacitación y con otros elementos para ir logrando que el marco normativo que ya nos está favoreciendo, propiciando esta paridad, pues se ejecute, porque si no, pues queda en bonito papel. Muchas gracias, diputado. Y le preguntaría a usted también, diputada, ¿dónde queda la perspectiva intercultural e intergeneracional? Dice Claudio Fernández. Bueno, yo le respondería a Claudio que está someramente en las leyes que se modificaron, también está en la Constitución, quedó también en las reformas que se hicieron sobre la población afromexicana. Sin embargo, yo le diría a Claudio que a las diputadas y los diputados de la comisión les faltó audacia y compromiso con las culturas, porque sigue habiendo esta apreciación de paternalismo desde quien está en el escritorio, decía el diputado Ariel, a quienes realmente perciben de manera respetuosa los derechos, particularmente de las poblaciones indígenas en México y de las poblaciones afromexicanas. Entonces, la respuesta a Claudio en lenguaje ciudadano es que si hubo estrechez en la mira de los diputados, es resultado de una mayoría artificial que en la Cámara está cuidando absolutamente figuras y sigue con esa idea del pasado de que la interculturalidad deberá ser gradual dependiendo de las decisiones del gobierno, cuando yo creo que deben ser también una de las garantías, junto con las visiones intergeneracionales. Quiero, sin embargo, decir que a partir de lo que se ha comentado en esta charla, tenemos muchos problemas, y yo coincido con Ariel, diputado, que sí estamos en una legislatura de la paridad. Sin embargo, la paridad no se refleja en las tomas de decisiones. Si Ariel se acordará, y tú también, querida Silvia, hicimos un movimiento al seno de la Cámara de Diputados y diputadas, algunas diputadas, para exigirle a los partidos políticos que pusieran y colocaran e impulsaran en las presidencias de las comisiones a mujeres. Sin embargo, pues ahí está la resistencia. Y lo hicimos, Silvia, querida, al principio de la legislatura. Y sin embargo no fuimos escuchadas. Entonces yo sí creo que más allá de la publicidad de la legislatura de la paridad, que hasta este momento ha sido la más paritaria, resultado no solo de lo que nosotras propusimos en 2019, sino de lo que ya venía desde el 2014 en las reformas, en la adición al segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución. Y entonces en eso yo diría, nos falta hacer realmente paridad sustantiva, ¿verdad? Porque un ejemplo que te voy a poner, y le voy a poner a México. Estamos las diputadas, están las organizaciones de la sociedad civil, están las colectivas,
y estamos exigiendo, por ejemplo, que un violador no será gobernador. Sin embargo, solamente 4 compañeras diputadas de Morena son las únicas que se han manifestado públicamente y de manera muy firme en esa posición. Y el resto no las vemos, ¿no? Además de las diputadas de los otros grupos parlamentarios que estamos en esto desde un principio. Entonces, pues no se ve el tema de la igualdad sustantiva. El otro ejemplo es el ILE nacional. Está todo preparado, está la iniciativa hecha, fue una de las primeras propuestas que yo hice en octubre del 2018, sin embargo ahí está frenada, porque alguien desde Palacio Nacional dice que lo va a meter a consulta, como lo dijo hoy el señor presidente, que iba a consultar con Guerrero sobre el asunto de la candidatura de un indiciado de violencia sexual, como lo es Félix Salgado Macedonio. Entonces, son esas prácticas insalubres y antidemocráticas las que no permiten que la igualdad sea realmente sustantiva. Y yo pondría además un ejemplo que no quiero que se me pase ahorita con un comentario, lo relacioné con una gran carencia y que lo vuelvo a poner en la mesa. En la obediencia, en la cerrazón, en la miopía y en la irresponsabilidad, la mayoría artificial en la Cámara de Diputados también eliminó el recurso para las CAMIS. Las CAMIS son los centros de atención para mujeres indígenas. Estas CAMIS se ocupaban de muchas atenciones hacia las mujeres, desde violencia, y no digo desde porque sea un asunto menor, pero digo hasta, por ejemplo, estaba ahí la mujer que siempre en las comunidades atiende y atendía a las mujeres de parto. Entonces, se elimina ese recurso y las mujeres indígenas, las jóvenes indígenas y las niñas indígenas siguen percibiendo el abandono en las que históricamente han estado, pero hoy se ha recrudecido, Silvia. Muy bien, ¿qué les parece entonces? Gracias por esta participación. Iniciamos con las conclusiones. ¿Le parece bien, diputado Ariel Rodríguez Vázquez de Movimiento Ciudadano? Empezamos con su conclusión. El tema de paridad sí se escucha, ¿verdad? El tema de paridad es complejo. Cuando digo complejo, repito, no es difícil ni es por sacarle el parche, sino es decir, tiene tantas aristas que hay que saber armonizar. Y voy a poner otro ejemplo de las contradicciones que no logro entender. Por ejemplo, en esta legislatura prácticamente paritaria se propuso mandar a cero los impuestos de los productos de la gestión menstrual. Higiene menstrual. Que tampones de higiene menstrual, gracias, diputada, que digamos tampones, toallas sanitarias pudieran tener un impuesto cero, porque de facto significa que ser mujer en este momento pues es más caro que ser hombre en este país. Es una iniciativa que fue impulsada por legisladoras de todas las bancadas y que evidentemente legisladores pues también de todas las bancadas empujamos, pero por alguna razón que no logro comprender, esta legislatura de la paridad de género, el grupo mayoritario y sus aliados decidieron bloquear y finalmente no pasó. Entonces, es esa paradoja, ¿no? Donde de pronto pareciera que la obediencia en esos códigos viejos que antes criticábamos de un partido político, los levantadedos, pues son figuras que se han renacido y que han impedido el diálogo parlamentario. Justamente el parlamento significa eso, hablar, hablando se entiende la gente y dos cabezas piensan mejor que una, pues 500 pensarán mejor que una, aunque esa una esté en Palacio Nacional. Entonces, se ha impedido el trabajo parlamentario, el trabajo legislativo, el trabajo de diálogo, porque hay elementos de la cultura política que intentan renacer una visión de gobernabilidad
que teóricamente ya habíamos abandonado y que los actores políticos hemos tratado de empujar para ir transformando. Pues no, hay actores políticos que aunque digan que quieren cambiar las cosas, quieren tener el mismo control que se tenía hace algunas décadas, y bueno, es parte de lo que en este momento tenemos que lograr eh, evolución. Estoy fiado en que lograremos una evolución mexicana y que en este año donde podremos lograr que el Congreso se convierta en un contrapeso del poder unipersonal, es una gran oportunidad para los mexicanos para hacer evolucionar los temas de paridad y de democracia en general. Pues, diputado Ariel Rodríguez Vázquez de Movimiento Ciudadano, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Y vamos con la conclusión a la diputada María Felipe Almaguer Pardo del PRD. Por favor, diputada. Bueno, yo quiero decir que en efecto fue un ejemplo desafortunado lo que propusimos, la tasa cero para productos de higiene menstrual, y no se logró precisamente por esa obediencia obtusa, ciega e irresponsable socialmente que hay de la mayoría artificial en la Cámara de Diputados. Y yo lo dije desde mi curul, porque ya se me habían terminado mis participaciones, pero lo dije desde mi curul, que en ese momento la mayoría artificial estaba abandonando a las mujeres pobres en México. Y yo digo a las mujeres pobres, a las mujeres indígenas. Tengo por ahí un ensayo de lo que significa para las niñas y adolescentes menstruar en zonas rurales y en zonas indígenas en México. Es verdaderamente un asunto dramático por la falta de recursos para comprar sus productos de higiene menstrual. Ese es el tamaño de la irresponsabilidad. Concluir es una tarea en este tema, Silvia, querida, un poco complicado. Sí, cómo no. Sin embargo, yo te diré que está el asunto, quiero abundar un poco, está el asunto en la ley, particularmente de adolescentes, niños, niñas y adolescentes, en todo el tema intergeneracional, intercultural, ahí está en esa ley general, que cubre, por cierto, toda la población de origen indígena y afromexicana. Yo quiero concluir invitando a una reflexión. Los cambios culturales, comportamentales, si bien es cierto, requieren y es imperativo el instrumento legal, también es requiere de una participación, yo diría, sine qua non de la sociedad mexicana y particularmente de las zonas de los pueblos indígenas. A mí me parece que tienen que ser ellos y ellas las protagonistas de su propio cambio y no permitir ese paternalismo, lo decía de otra manera el diputado, pero en ese viejo estilo de gobernar que en los 70 se llamó el nacionalismo revolucionario, que ha regresado, de tratar a los indígenas y a las indígenas como menores de edad. Entonces, a mí me parece que debe de haber un vuelco total y los debe de cimentar y de trazar la legislación con mentes abiertas, con mentes que respetamos y nos respetamos como entes con un desarrollo distinto. A mí no me queda la menor duda. Yo insisto, San Luis Potosí tiene zonas y poblaciones indígenas y conocemos de la problemática. Sigue habiendo prácticas de verdaderamente que no puedo, porque duele repetir lo que cuesta una niña en estas poblaciones, porque es doloroso, por eso de repetirlo. Sin embargo, no obsta ello para que podamos poner el dedo en una llaga ardiente de desigualdad, de falta de acceso a la educación, de falta de oportunidades. Y mientras no exista
Ahora, por ejemplo, el caso más reciente que tenemos en México y que todos van a entender y todas van a entender muy bien, la escuela en tu casa se vivió diferente de la niñez y la adolescencia que vive, por ejemplo, en las zonas rurales a las zonas urbanas. Y máxime si se trata de las zonas indígenas, en donde no hay ni siquiera, ya no digo un teléfono celular, sino no hay señal de internet. Y entonces me parece que esos caminos que puede dar la legislación en donde se le podría y se le garantiza a las comunidades indígenas un desarrollo, pues más o menos, digamos, equitativo, ya no digamos paritario, sin el desarrollo real, sin una política de sustentabilidad, es difícil. Diputada, muchísimas gracias por su conclusión. Gracias a la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo del PRD y muchísimas gracias también al diputado Ariel Rodríguez Vázquez de Movimiento Ciudadano por haber acudido a la cita de este programa, que la verdad es que es piso parejo en los cargos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que seguramente pues iremos viendo más con respecto de este tema conforme pase el tiempo en esta legislatura. Gracias otra vez. Gracias. Saludos, Ariel, saludos, querida Silvia, y saludos al público que nos escuchó esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias igualmente. Hasta luego.